Amigos, amigas, ya estamos en nuestros estudios con el señor Diego Costa, secretario adjunto del gremio ADU. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día, ¿cómo andas, loco? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo Hola tranquilo? Diego, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Me encanta ese look rock and roll que tenés, hermano. ¿Eh? El verdadero rockstar. ¿Eh? Así es, sí. Siempre, nunca lo vi con pelo corto, Diego, ¿No? ¿eh? No. Siempre se usado el pelo Desde que largo. nací, no tuve una época así, sí, pero bueno. Soy el hijo del cantante de la primera banda de rock and roll de San Luis. Así. ¿En serio? Bueno, ahí está, viste que te dije. Está en la sangre, hermano, eso. Así ¿eh? es, así. Está en la sangre eso y está en la sangre la lucha, Diego. Así es, sí. Qué momento histórico tan complicado que estamos viviendo, sobre todo con la universidad, digo, con la educación toda, ¿no? Sí, con todo, en general, con el trabajo, con la producción. La verdad que estamos atravesando momentos dramáticos que tienen que ver con esta política de ajuste del gobierno nacional tan brutal. Y bueno, creo que son históricos también porque el grado de movilización que se ha demostrado en todo el país ha sido impresionante y además en confluencia con otros sectores que por ahí en la marcha de abril del año pasado, el 23 de abril o la del 2 de octubre, no había el grado de movilización generalizado como hay hoy, de jubiladas y jubilados. ¿Llegó a tiempo ese apoyo, Diego, o demoró un poquito más de lo deseado? No, es que en realidad eran sectores que ya vienen movilizándose, como el Garraham, sectores de ciencia y tecnología, jubiladas y jubilados. Eso el año pasado no estaba, por lo menos en este estado Tan organizado. tan organizado, había luchas de resistencia contra los despidos y cierre de algunas dependencias estatales, pero por ahí eran más aisladas. Así Claro. que creo que... ¿La gente te parece que esperó mucho? Yo no creo que es que haya esperado. Hay una parte que, obviamente, de la población que tenía, y hay una parte que todavía la debe tener, expectativa en este gobierno. Y después que la verdad que fue muy complejo todo lo que se hizo, porque el gobierno avanzó en forma salvaje con el cierre de algunas dependencias del Estado, en las privatizaciones, la ley base, el decreto 70-2023. Todas esas cosas fueron un golpazo para todo un conjunto de sectores sociales que quedaron paralizados de alguna manera. También hay que ver el rol de algunas conducciones gremiales. Hubo una cuestión que fue me parece muy importante, una jugada maestra del gobierno de Milei a través de la ministra Petovelo, que fue buscar desarticular las organizaciones sociales, Claro. que siempre han sido, si se quiere, el núcleo más duro de la resistencia Claro. social. Porque, La estigmatización constante con sí, respecto pero a... aparte Petovelo hizo una jugada maestra. A cada beneficiario de un plan social, que eran 1.200.000, cuando se inscribe da sus datos, entre ellos el teléfono. Y a todos les llegó un mensaje directo del Ministerio, del Ministerio de Capital Humano, diciéndole que al día siguiente no tenían la obligación de ir a trabajar a su proyecto productivo de trabajo. Estaban cobrando 78.000 pesos desde diciembre de 2023. Ese valor quedó congelado. Y la gente salió a buscar, digamos, que estaba changueando, en general haciendo alguna otra labor, porque obviamente con eso no vivía. Sí, claro. Se fueron desarmando los grupos. La gente decía, mirá, tengo que ir a la obra, el que ir al albañil, tengo que ir a qué sé yo, a trabajar de limpieza. Entonces eso desarticuló mucho a organizaciones que ningún gobierno hasta ahora había podido desarmar. Y son la gente que la está pasando peor. En muchos de esos sectores había habido un voto importante a Milei, porque no estábamos bien en el periodo anterior, sobre todo se sufrió mucho en pandemia. Nosotros estuvimos mucho trabajando en el barrio República en particular, con distintas organizaciones sociales, con la Corriente Clasista y Combativa y otras. Y bueno, esto se notó mucho, esa jugada desarmó comedores, huertas, merenderos, panaderías comunitarias y qué sé yo, quedó reducido al 10, al 20% de gente que hoy va de onda, digámoslo así, Claro. por esta jugada maestra que hicieron. Además dividieron el plan en dos, según la edad. Así que eso fue una jugada creo que maestra. Sin embargo hubo luchas y se siguió peleando, estuvo la fila del hambre en su Sí, oportunidad. después de la jugada maestra hubo palos también, ¿no? Hay que decirlo. Y después, sí, mucho aprete, mucha gente represión. quizás tuvo temor a ir Sí, y manifestarse. mucho trabajo también de allanamientos en los lugares, obviamente, no sé, buscando que... recuerdo uno que hubo que fue por averiguación de delito. Por averiguación de delito, esa era la carátula. Increíble. Es increíble. Han increíble. avanzado con todo de una manera Claro. tremenda y sin pie ni cabeza algunas cuestiones, ¿no? Han sido muy, muy voraces, han sido muy hábiles y yo creo también que
nos agarró un poco desprevenidos porque estábamos preparados y sabíamos que iban a hacer esta serie de ataques, pero no nos preparamos tanto y me parece que recién ahora se están pudiendo empezar a tender en serio todos los puentes que deberían tenderse entre los distintos sectores para poder resistir. Que quizás eran sectores que no dialogaron tanto en el año pasado. De hecho, después hubo un grado de movilización importante, yo recuerdo, desde que asumió Milei hasta mayo, hasta el 9 de mayo, que fue la última concentración que hicimos las 3 centrales sindicales en San Luis y otras entidades. Después de ahí hubo mucha desarticulación, por eso también digo, tiene que ver un poco el rol de las conducciones gremiales a nivel nacional, de las centrales. Las dos CTA sí empezaron a trabajar un camino de unidad mucho más profundo. Claro. En la federación nuestra lo notamos, con CONADU, la otra federación mayoritaria de docentes. Se conformó el Frente Sindical Universitario. Eso fue un factor clave, porque eso sí nos permitió la articulación entre todos los gremios docentes, con la federación no docente, también con el movimiento estudiantil, y además se articuló con el Consejo Interuniversitario Nacional, lo cual generó un frente de lucha importante, digamos, porque era prácticamente toda la comunidad universitaria. Mirá que para juntar a todos esos estaban todos más peleados. Imagínalo. Peleadísimo. Una CONADU con la otra, con el SIN. Todos peleados entre todos, se odian. Desde hace años sacan las tripas. Milei nos unifica. Milei es así de simple. Está muy bien. ¿Cuánto se parece el sindicalismo a la política o son lo mismo? No, son dos cosas distintas que por supuesto están muy relacionadas, y de hecho, qué sé yo sueño un día tener una Argentina como es mi gremio, digamos, con una organización de democracia directa. Muchos y muchas soñamos con eso, pero por supuesto que hay vínculos, y después en muchos momentos uno nota, por ejemplo ahora, el otro día podía haber sido cualquier cosa el resultado de la votación. El miércoles obtuvimos un triunfo. Toda la comunidad universitaria, todo el sector de la salud que luchó, el pueblo en general, pero podría haber sido distinto por ahí por un voto. Entonces a veces uno dice, hay lugares que hay que ocuparlos. De hecho, hasta uno hace, un debate que hemos tenido últimamente, el Congreso en el 2001, en la época de Menem y de la Rúa, y hasta el 2001, era un antro de perdición para el pueblo. Era el lugar más odiado, más que el Poder Ejecutivo, porque ahí se cocinaba la ley de flexibilización laboral con la Banelco, ahí se privatizaron las empresas públicas. Hoy, si se quiere, el Congreso hasta para en algunas oportunidades termina jugando un rol distinto, que es el de bajarle los decretos a Milei y sacar algunas leyes que después Milei la veta y el otro día se pudieron reinstalar. O sea, es un lugar donde casi es la última trinchera institucional que queda para poder ponerle freno a esta política salvaje de ajuste y entrega nacional. Y queda una más que son los votos, ¿no? Claro, por supuesto, esto depende de los votos, ¿no? Esto depende de los votos y a ver, qué sé yo, después no sé, si hay elecciones nacionales. También la política nuestra nos ha mostrado en otro momento de la historia, qué sé yo. Yo viví el 2001, soy un hijo del argentinazo, de hecho, hasta podemos decir, yo fui parte del movimiento estudiantil que en los 90 enfrentó al menemismo con el arancelamiento, con la ley de educación superior, y fuimos todo ese torrente de estudiantes que nos fundimos con nuestro pueblo, qué sé yo, yendo a apoyar a las empresas recuperadas que había en ese momento. Nos consustanciamos con todos los reclamos de las organizaciones sociales y empezamos a parir, y con los gremios también, algo que era impensado. En particular en aquel momento era con la CTA, que estaba unificada, y el MTA que era la fracción disidente de la CGT, con Moyano, que enfrentó al menemismo y a De la Rúa, todos esos sectores, y se conformaron multisectorial en todo el país, donde el movimiento estudiantil participó. Recuerdo, el 13 de diciembre del 2001, el otro día estábamos recordando con compañeras y compañeros, fue un día, allá yo vivía en La Plata en aquel momento, de paro nacional, paro general y cortes en todo el país. Me acuerdo, éramos 5.000 en la entrada de la autopista. Yo estaba hasta con mis profes de física, recuerdo dialogar. Claro. Llovía torrencialmente y esa poblada, eso que terminó en una poblada, fue algo que se gestó desde abajo, y que todo un sector del sindicalismo opositor y autónomo, digamos, el movimiento estudiantil, las organizaciones sociales fueron parte de ese torrente. Así que a veces la historia no se resuelve solo con los votos, porque había habido elecciones en octubre y esto fue 3 meses después. Esa poblada que, digamos, cambió el destino de Argentina, fue una bisagra en la historia. Es cierto que las elecciones en ese momento las perdió, si no me equivoco, De la Rúa. El primer punto fue que las elecciones se abstuvo, no votó y votó en blanco más del 50% de la población.
y en las fueron elecciones legislativas y el Adversas. gobierno, sí, fueron adversas para el gobierno. Que es una cosa muy rara, o sea, tradicionalmente los oficialismos en las legislativas les va más o menos razonablemente. Habrá que ver qué pasa ahora. Todo el mundo dice que el peronismo está muy abajo y yo voy a seguir diciéndolo porque si no es mufa. Entonces, yo a estas alturas digo eso. Yo la verdad que lo que veo es el rol del movimiento universitario. Dentro de lo que fue 2001, yo no lo viví porque yo era más chico, estaba en el secundario, pero si vos ves que hay un potencial dentro del movimiento universitario, dentro de la comunidad universitaria, como para ocupar el lugar que tiene que ocupar en la comunidad cuando las papas pelan. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves a la comunidad universitaria? Yo creo que ha tenido un rol histórico. Porque en toda la década del 90 y hasta el 2001, quienes marcaron punta fueron las organizaciones sociales, algunos sindicatos, por eso estaba la CTA surgiendo en crecimiento, particularmente con fuerza en los sectores estatales, y algunos sectores del transporte y de la industria que eran disidentes de la CGT oficialista adicta al menemismo en aquel momento, marcaron punta. El movimiento estudiantil jugó un rol importante. Por ahí tal vez en mi universidad no tenían el mismo rol los profes como acá. De hecho, cuando me vine a vivir a San Luis, recuerdo que el movimiento estudiantil de mi lugar de origen, de La Plata, es más parecido al movimiento docente acá que otra cosa, porque tenemos asambleas, digamos, una Somos de dinámica espíritu joven. Sí. También en una universidad que es joven, que tuvo el único rector su primer rector es el único rector desaparecido, que tiene una historia de tal vez el movimiento estudiantil de la década del 70 y de los 90. Hoy somos este movimiento docente que le marca un ritmo, la verdad que muy particular. Además, San Luis tiene una particularidad. Tenemos el 5% de los cargos exclusivos de todo el país cuando somos el 1% de la masa docente. Entonces, es la única universidad donde los cargos exclusivos, creo que debe ser la única, donde los cargos exclusivos son mayoría, o sea que la gente vive del trabajo en la universidad. Claro. En la UBA, por ejemplo, la inmensa mayoría son simples, son dedicación simple, trabajan 10 horas, o sea que su laburo está en un estudio, en un consultorio, en una empresa en otro lado, y hacen docencia como una cosa anexa. Entonces, no es lo mismo un paro de la UBA que un paro acá. Acá los paros son prácticamente de acatamiento total, y en las otras universidades no se registra esta misma situación y esta misma movilización. Pero sí noto que hoy el movimiento estudiantil y el sector docente y no docente ha jugado un papel muy valorable, porque han estado a la cabeza de la pelea a nivel nacional, sobre todo durante el año pasado. Hoy ya son más sectores, pero en algunos momentos que nos veíamos solos, yo recordaba, no fue así en los 90, éramos parte de un torrente más amplio, digamos, pero el año pasado creo que fue clave, porque en el momento de mayor fortaleza, por lo menos en las encuestas del gobierno de Milei, fueron las dos movilizaciones más importantes. Además conquistamos cosas y las primer cachetazo fuerte que tuvo Milei. Y después eso pegó en las encuestas, porque yo vengo siguiendo mucho esto, como algunos hechos, lo de Petovelo con los 5.000 toneladas de comida que se pudrían en los galpones, le hizo caer la imagen al gobierno. Las dos movilizaciones universitarias y todo ese debate también, y fueron uno de los puntos más importantes. Y conquistamos cosas que eso no es menor, ¿no? Claro, porque claro hubo, que no. la mayoría perdíamos todo el tiempo y algunas cositas logramos. Sí, nos comimos un montón de sopapos en absolutamente. Este tiempo. Entonces, de repente, cada momento que nosotros sentimos que bueno, una marcha que fue masiva, una marcha que de repente hace mella, lo vivimos como una victoria anímica y espiritual muy necesaria. Diego, antes hablabas un poco del Congreso. Aparentemente el 2 de octubre es la fecha que van a tratar los senadores la ley universitaria. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás que va a ocurrir? Bueno, todo indicaría que ahí sale aprobado, porque o sea, el gobierno nacional ganó la elección ejecutiva, la legislativa es extrema minoría, vive de los acuerdos y arreglos, vamos a decirlo así. Sí, para ser sutiles. Para ser sutiles, porque hay denuncia de soborno, de asado, de un montón de cosas. De milanesa. Los héroes. De adelantos del Tesoro Nacional. Ahora, ni siquiera el otro día lo hicieron, y fueron, cobraron por caja y después no entregaron la mercadería. ¿Plata? ¿Qué plata? ¿Qué Claro, plata?
fueron con ¿Qué el... billete? Claro, le hicieron re bien. Re hicieron No, re la verdad bien. que sí. A ver, fueron, cobraron y después lo jorobaron. A ver, a mí, obviamente que a uno no le gustan este tipo de cosas. Pero cuando ves así decís, bueno. Pero Es lo que haría el presidente, digamos. Claro, ahí está el punto. Le pagaron El para otro, la moneda. el otro día veía un video que alguien decía, no, pero este presidente no es argentino. Dice, ¿usted se lo imagina a Milei haciendo una gauchada? No. Juró lealtad a la bandera inglesa, a la Sí, norteamericana, a Israel, a cualquiera menos a la Olvídate. pero creo que digamos, estarían dadas las condiciones, por supuesto que vamos a seguir movilizados y profundizar nuestro plan de acción, porque además, por más que se apruebe en el Senado, lo más probable es que este gobierno no lo quiera aplicar, lo va a judicializar, va a dar vueltas para no cumplir la ley. No viene cumpliendo la ley de paritaria, o sea, no convoca paritarias. Eso es ilegal. O sea, este gobierno vive rompiendo todas las leyes, claro. violando todas las leyes que establecen nuestros derechos. Y me parece que, bueno, tenemos ahora una oportunidad más. Después nuestra lucha, que es reivindicativa, se va transformando en una lucha política, porque hemos tenido una responsabilidad también de desnudar lo que ha sido este gobierno, porque hoy se habla de la educación, de la salud, de discapacidad, y cuando hace un año se hablaba de que este gobierno venía a garantizar la libertad y un montón de zaraza que evidentemente no es así. Así que yo creo que ha sido un rol importante, y cuando decía conquistas, nosotros conseguimos algunas partidas extras presupuestarias que nos permitieron sobrevivir, porque la universidad cerraba en mayo del año pasado, y en octubre logramos congelar el cargo inicial, que venía congelado desde diciembre, desde que asumió Milei, con un valor bajísimo. Sigue estando muy bajo los sueldos, pero digo, ahí hubo un cambio que también tonifica la lucha de eso, porque, Sí, claro. porque una cosa es decir, a veces el gobierno tiene esas victorias que son pírricas, porque son victorias, pero políticamente son derrotas, pero además conseguimos algunas cosas en ese camino, en un contexto tremendamente difícil, de resistencia, de reflujo del movimiento en general, y me parece que ha sido clave esto. De acuerdo a tu mirada, Diego, ¿cómo continúa el gobierno de Javier Milei? ¿Crees que llega a Continúa. No ¿Me digo yo, no es Dijo un montón, no dijo estoy. un montón. No, digo porque es lo que se preguntan todos. Sindicalismo golpista. No, primero, los pueblos no hacen golpes, hacen puebladas. Ahí quiero hacer una aclaración. bien ahí. Los golpes lo hacen los milicos. Sí, los políticos, los O, militares. o el los establishment, poderes El extranjeros, establishment, claro. sí, exactamente. Las clases dominantes hacen golpes, los pueblos Exactamente. hacen puebladas y otras Exactamente, cosas. es verdad. No, pero no lo digo desde ese punto de vista, sino que en distintos sectores de las clases dominantes lo veo en sus voceros, que serían Claro. La Nación Más, que Clarín, todos los medios que uno quiera ver. Están pegando. América. Están todos hablando, discutiendo a ver si conviene que caiga antes o después del 10 de diciembre, porque ya están pensando que cae, qué sé yo, no sé, y ellos están discutiendo eso, si van a... de hecho yo decía, ¿qué situación se va a dar? Porque si se diera una renuncia del presidente antes del 10 de diciembre, tienen que llamar a elección anticipada, entonces uno puede decir, bueno, lo van a tratar de sostener, aunque sea con un inflador, pero también hay un debate que tienen los sectores del poder, que es si les conviene que siga la vicepresidenta ¿Qué actual. títere ponemos, Claro, che? Claro, o poner un títere, elegir a alguien en una asamblea legislativa para que llame elecciones cuando esto esté pacificado y evitar que gane, no digo el peronismo, sino un frente nacional y popular que reúne a toda la fuerza, al peronismo, al radicalismo, a la izquierda, de la cual yo soy parte, a distintas expresiones que hoy confluyen en digamos, una fuerza política y que creo que debe ser ampliada. Que tiene que, para mi gusto, esto ya es personal o de un conjunto de compañeras y compañeros, tiene que ser un cambio y dar una vuelta de hoja de este triste momento de la historia argentina que nos generó Milei. Poneme los mensajitos en pantalla, Pipa, porfa, si los leemos. Juan Garro dice, el triunfo argentino es ver nuestras universidades públicas llenas de hijos de obreros, y eso lo logramos con Perón. ¿Qué opinas de eso? Sí, creo que ha sido muy importante. Primero la reforma universitaria, ¿no? Claro. Que eso se dio, eso fue un movimiento muy importante en 1918. Fue una rebelión estudiantil que rompió con la casta profesoral que en aquel momento, digamos, tenemos una universidad anquilosada, es la que sueña Milei. Además, yo creo que hay que hacer balance de esto. Nosotros no solo logramos esas conquistas que dije, me olvidé de lo principal. Nosotros impedimos la privatización y el cierre de la universidad, porque Milei venía a eso. Sí. Tiene El una plan universidad- explícito es ese. Tiene una universidad que va a contrapelo de lo que las clases dominantes necesitan históricamente y que este gobierno dijo no. Milei dijo, quiero volver a la Argentina previa al populismo de Irigoyen y de Perón. O sea, quiero volver al fraude patriótico, a Roca, a todo Sí, eso. sí, claro. O sea, es un gobierno que atrasa 108 años. Sí. Por lo menos digo, o más, y quería barrer con estas conquistas.
la reforma universitaria que estableció el cogobierno, la autonomía, el ingreso irrestricto y la gratuidad establecida por el gobierno de Perón han sido medidas que han dado un sello distintivo a esta universidad, que es atípica, porque el Estado es el Estado de las clases dominantes, digamos. No vamos a soñar que, sí, por más que ha habido gobiernos más o menos progresistas o con causas comprometidos con la causa nacional y popular, el Estado sigue siendo el mismo. Los resortes clave de la economía los siguen dirigiendo terratenientes, distintos monopolios, en general exportadores o dedicados a la importación. Y ese Estado tiene en su seno a una universidad que es el lugar donde forman a sus técnicos, a sus profesionales, para que la maquinaria estatal funcione, que va a contrapelo de sus intereses para esas clases dominantes. Entonces, este gobierno es un gobierno que vino a poner orden. No puede ser que tengamos una universidad que desentona con el resto de las instituciones estatales. Milei no viene a destruir el Estado. Milei viene a perfeccionar el Estado en el sentido estricto de que el Estado es una máquina de presión de una clase sobre otra. Entonces, ese Estado en el que el pueblo fue conquistando cosas y logrando derechos a través de leyes, el gobierno vino a desarmar todo ese andamiaje de conquistas históricas para restablecer la función original del Estado, que te reprimo, te educo como yo quiero, que era el Estado previo a Irigoyen, a Perón. Sí, cuando Milei le pregunta por el tema de por qué es minarquista, porque él se ubica dentro de esta cosa falopa, sí, del anarcocapitalismo, etcétera, pero le preguntas a los anarquistas en serio, a los que reivindicaban, no sé, a la República Española, ¿viste? A los que estuvieron en serio en el anarquismo, y te dicen, no tenemos nada que ver con Milei, porque Milei justamente lo que hace es, yo voy a romper las partes del Estado que pueden justamente llevar a que haya participación popular, claro, poder popular, y que quede lo del Estado, que sirve para reprimir y para mantener el status quo. Bueno, la universidad tiene en los países donde esto funciona, está perfeccionado, digamos, me refiero a... La universidad es un resorte más de eso. Es un resorte más de eso, es el lugar donde se forman los cuadros técnicos para que el Estado funcione y reproducir la ideología de las clases dominantes. Sí, Sturzenegger y Cavallo son tipos muy formados en universidades extranjeras. De ese tipo. Bueno, ojo, Sturzenegger se egresó en mi universidad, donde fue después declarado ¿En serio? Mira, no me acordaba. Pues, ¿dónde hicieron los posgrados? Porque hicieron el posgrado. Los posgrados ahí, donde se terminaron de formar. Y creo que eso es clave entenderlo. Por eso me parece muy, muy correcto. Digamos, lo mejor que nos pasó es que la universidad se llenó de hijos de obreros y obreras, de campesinos, campesinas. O sea, ¿vos te parece que es más estratégico? Porque hay veces en las que yo lo que pienso es que quieren cerrar las universidades con el objetivo de generar otro mercado. De únicamente generar un ámbito en el que, porque es un flor de negocio la educación, esto ya también lo sabemos en los países en los que está mercantilizada, como la salud, la educación es un negocio bárbaro, se ponen un montón de guitas, se endeudan, sacan un crédito hipotecario, lo pagan a 10 años los yanquis, ¿viste? Durante un montón de tiempo. Entonces yo digo, bueno, ¿la están queriendo desarmar con una visión estratégica de país, como parte de un proyecto de país, o es solo otro negocio más? A ver, el negocio que vos contás se da en los países, en las potencias, digamos. En Argentina la educación privada es un negocio, obviamente, pero no es un gran negocio. No creo que eso sea el objetivo principal. El problema que ellos tienen es que tienen una usina ideológica que va a contramano de todas las pavadas que dicen como teoría. Yo hice un posgrado que fue excelente, la verdad que los felicito a los docentes que lo llevaron adelante, sobre reemergencia de la nueva derecha en la Argentina y las políticas educativas que sostienen, donde ahí leímos a todos los autores, qué sé yo, uno se entera, por ahí hay cosas que yo no lo sabía, escuchás a Milei hablar de vender niños, de vender un órgano, todo eso no son locuras de él y de Lemoyne y de algunos otros, son las cosas que los distintos autores... Hayek, Friedman, todos esos tipos existen, escribieron esas cosas, las teorizaron, las fundamentaron, porque aparte vos lo ves y tiene una coherencia, digámosle, con esa ideología. Una ideología espantosa, pero muy coherente. Pero muy coherente. Entonces, la universidad que hoy existe en la Argentina, son 57 universidades públicas distribuidas en todo el país, que hacen extensión universitaria. Para el gobierno es una locura. Extensión 57, universitaria. Perdón, ¿57 o 63? 57 era el último número que... Creo que ya estamos en 63 más 3 o 4 En realidad hay que ver porque después hay conflicto con una universidad, el gobierno se negaba a reconocer las últimas últimas obras, paralizó todo eso. Volvemos con los mensajitos en pantalla, querido Pipa. Así continuamos haciendo participar a la gente que está del otro lado. Juan dice, pregunta al compa, ¿qué opina sobre las medidas de Adorni, sobre la suspensión de planes, subsidios para aumentar a nuestros jubilados? El vocero presidencial. Alguien que fue clave, creo que es una persona que fue clave para también generar, digamos, el gobierno es como que cada vez que había un anuncio de una medida, era un baldazo de agua fría
para todos los sectores populares que queríamos resistir esto, y me parece que en una parte entró eso, y por eso tenían una persona tan cruel, Sí, tan, claro. digamos, es la antítesis de lo que uno espera de un vocero, digamos, que se va y se burla. Y me parece que jugó un papel importante. Y la pregunta era sobre sobre lo que hace sobre jubiladas y jubilados. Claro. Ahí viene lo que yo digo, o sea, lo mismo en esos estados donde lo principal es el mercado y las leyes, no existe una universidad que garantice seguridad social para sus mayores. No existe la jubilación en muchos de estos países centrales, o sea, arreglátela como puedas. No, ves a los viejitos que tienen que seguir laburando. Y en nuestro país, encima, donde eso es una gran torta de plata, porque el Estado, dentro del gasto del Estado, del egreso del Estado, es uno de los, siempre ha sido uno de los porcentajes más importantes. No quiero sacar números porque aparte hay que restarle el 3% para Karina y todo eso, se hace lío. Era algo Pero como el siempre 40%. siempre ha sido más de un tercio del egreso estatal. Primero que ha sido una caja muy grande donde todo el mundo ha manoteado para sacar. Muchos gobiernos han hecho eso. Por supuesto que eso sí le representa un problema a un gobierno que quiere la plata para pagar deuda, que quiere la plata para mejorar las condiciones de vida de los que más tienen. Este gobierno vino y eliminó el impuesto a las grandes fortunas, redujo el de los bienes personales, bajó las retenciones y nos metió el impuesto al salario de nuevo. O sea, hizo todo lo contrario que a lo que la gente quiere. A los que más tienen les dio más y a los que menos tenemos nos sigue sacando. El IVA no se toca. Entonces, en este contexto, para el gobierno es una locura que exista una jubilación. De hecho, habló de las AFJP, no es que no lo dijo. Sí. Bueno, trabajó Milei, trabajó para las AFJP. Trabajó... Inicialmente, Sí. cuando era joven, laburó en las AFJP. Sí. Sí. Es más, no sé si ahí no tuvo un vínculo con Scioli o eso fue en otro trabajo posterior, pero... Scioli, creo que posteriormente Sí. le pagó, Scioli le pagaba durante el gobierno de Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Scioli le pagaba a Milei y le pasaba guita para dar conferencias, qué sé yo. Sí. Es todo muy especial. Es todo muy Porque es como especial, nosotros hoy no sé, yo los gastaba a la gente del FIT con Giordano, que se había ido con Greta Thunberg el día de la votación y había mandado el video y era como, ¿en serio? Y nosotros tenemos a Scioli. ¿Qué se le va a hacer? Espantosos y despistados y equivocados a veces hay en todos lados. Siempre está el lastre presente en todos los sectores. Perdón, a Scioli lo tiene Milei. Sí, Sí, eso es cierto. Capaz que estuvo prestado en otro lado de un tiempo, pero... Sí, Eso es verdad. cierto. Continuamos con los mensajitos, querido Pipa. Así la gente participa de este hermoso programa. Pablo Patiño dice: un abrazo, Pablito. Muy interesante el análisis de Diego. Se nota una práctica militante, una praxis detrás de su discurso. No me lo saques que si no, no lo puedo leer, mi amigo querido. Distinto al debate anterior donde primó lo teórico doctrinario, se refiere al debate con los dos invitados, Claro, con los dos invitados anteriores. Alejandro Alaña dice: la reforma universitaria, la gratuidad que hizo Perón y la multiplicación de las universidades del kirchnerismo, dice Ese último Alejandro. paso también es cierto, que a veces Sí, todavía claro. no lo incorporamos discursivamente. Sí, claro. Los que nos formamos en la militancia docente tenemos los hitos históricos armaditos, ¿viste? Como Claro, decir, totalmente. a ver, la reforma del 18, la gratuidad, y podríamos empezar a incorporar la creación la multiplicación de universidades que se dio durante los últimos años del último... Continúa Ale diciendo: con la progresividad impositiva se soluciona el problema de recaudación. Hay que cobrarles impuestos a cada clase social de acuerdo a su capacidad económica y contributiva. Sería el mundo de lo más hermoso. Y porque te dicen el fantástico. déficit fiscal no se toca, entonces hay que recortar. No, cobrarle más a lo que más tienen. Absolutamente. No tengamos déficit, yo tampoco estoy a favor del déficit fiscal. Continúa Ale, que está muy activo y está muy bien, y le mandamos un gran abrazo. Dice: destruir el Estado implica también destruir al país. Por un lado, ponerlo del lado de los explotadores, y por el otro, ponerlo a disposición de los colonialismos de turno. De los exploradores, perdón. Juan dice: estadísticamente nuestros mayores logros a nivel mundial son recibidos en la UBA. Me parece que la universidad pública no es un negocio, es una inversión, y este gobierno no lo ve.
Bueno, lo desarrollamos un poquito antes, digo, Sí, con sí. respecto a qué piensan o qué ven cuando se habla o miran la En universidad. la UBA o en la pública. cualquier universidad nacional, no seamos tan unitarios. Claro, claro. ¿Viste cuando sacaban los reclamos el póster? La UBA, hay que salvar la UBA. Son todas las universidades nacionales. Diego, Sí, sí. ¿cómo está funcionando hoy la universidad? Digo, con Como toda esta fue- situación que tenemos, ¿no? Tracción a sangre. Claro, Pura, claro. digo, porque es así. Cuando hablamos, primero, para verlo en cifras, y esto presupuestariamente a nivel de funcionamiento pasó lo mismo. El salario tuvo una actualización de 100,47 y la inflación fue casi 230, o sea, hubo 130 puntos de diferencia. Que es una bestialidad. Es una bestialidad. Lo dice el propio fundamento del veto Lo de dice el Milei. fundamento del veto. O sea, Milei dice, sí, la verdad te reconozco, te debo todo esto, te estoy jodiendo por acá, pero no, fin. No me importa. No me importa. No me importa. No, que más que no me importa, vengo a eso. Claro. Venía a eso, sí, vamos a profundizarlo. Bueno, esto implicó más de un tercio de pérdida de poder adquisitivo. Cuando digo Claro. un tercio, es más, es casi el 40. Bueno, ahora tengo que revisar, no recuerdo ahora los números con detalle. Yo soy el que calcula los números para Conadu Histórica. Tenemos al compañero Arnoldo de acá, que vive acá en San Luis, que de Conadu hace los mismos cálculos, nos intercambiamos los números, revisamos. Hemos hasta adoptado los mismos, las mismas denominaciones para las cosas que, para indicadores que en algunos casos inventamos nosotros, porque nos pusimos a buscar, ninguno de los dos somos economistas, venimos de las ciencias duras, digamos, así que nos gustan los números. Y Hacen buena econometría. Sí, y nos dan está. los números, los mismos datos. De hecho, él tiene un análisis muy interesante que se puso en contacto con la gente del CEPA y está haciendo el mismo cálculo de actualización salarial, pero viendo una inflación mejor calculada, Real, digamos, sobre los números que, digamos, porque uno puede acceder hasta los números de los relevamientos y con eso recalcular el dato, porque estamos usando la encuesta permanente de hogares. Obviamente que tiene con la como 8 inflación años. real da muchísimo Da peor. muchísimo el más, número, por ¿no? supuesto. Que, Es que que lo se que- acerca un poco más a la realidad del bolsillo de la gente. A lo que uno siente, digamos, la Claro. temperatura de cuando uno va al supermercado, esa es la Sí, inflación claro, real, no es claro. la del INDEC, porque la canasta permanente de hogares, sobre la que se basa la distribución del gasto que se hace, es decir, el 33% de alimento y bebida, dentro de los cuales el listado es bueno, todo ese desarrollo implica también no tener en cuenta lo que hoy tiene más peso. Por ejemplo, el tema alquileres, que fue una de las cosas que más subió, o transporte, uno no está contemplado y el otro tiene un peso pequeño en el cálculo, en la estimación de la inflación y de la canasta, porque tienen Si formas ya parecidas. partiendo de esa base se rompe todo el número. Digo, Exacto. queda absolutamente ficticio. ¿Cuánto perdimos? Como 7 u 8 sueldos, ¿no? Es una cosa así. 7 sueldos, pues 7 y pico ya. ¿Por qué decimos esto? O sea, para hacerlo fácil, para que la gente entienda. La inflación, supongamos que fue 200, fue 230 casi. 200, supongamos. O sea, lo que valía un peso vale 2 más, vale 3. El salario, si valía un peso y tuvo una actualización de 100, pasó a valer 2. O sea, mi sueldo subió de 1 a 2 y los precios de 1 a 3. Claro. La diferencia es un tercio. Me está faltando este peso para poder comprarme lo mismo que en el último mes del gobierno anterior. Sí, la diferencia quizás desde otra mirada hasta es un 50%. ¿no? En realidad, Porque es más de un si tercio, aumentó un 3 es más de y un yo tercio, tengo lo poder real. adquisitivo por 2, Sí, bueno, lo cada real. vez, digo, no importa, pero cada vez se aleja Ahora, más. tema digo es que un dato para el comparativo. En 2001, De la Rúa nos recortó el 13% y se pudrió todo. Wow. Nosotros tuvimos 16 marchas antorchas, me acuerdo, en la Universidad de La Plata, la encabezamos los estudiantes, pero era el estudiantado, pero era por el reclamo docente y no docente, ese recorte. ¿A qué le atribuís esta banca durante los primeros tiempos al gobierno de Milei? Porque si con el 13 se pudrió todo, con el 13 de la Rúa, digo, se pudrió todo, acá con un 100 abajo, de acuerdo a lo que está diciendo, recién ahora pareciera que Lo que estamos pasa es que empezando a salir a la calle. De la Rúa fue la coronación de 10 años de menemismo, o sea, fueron 12 años de Menem y de la Rúa, de una política de ajuste brutal y entrega nacional. Este gobierno van 2 años, hay experiencia, yo creo que en realidad vamos más acelerado. Yo recuerdo, en la década del 90, yo empecé en la universidad en 1990. Empezaron a privatizar todo y esto se va todo al diablo y la gente festejaba, vamos a la modernidad, cayó el socialismo, Sarasa, bueno. Pizza con champán. Sí. Sí, Y además, costó a un ver, montón desandar todo ese camino. A ver, Recién en el 94 cabe tuvimos recordar movilizaciones que grandes. fue un plan que permitió salir de una hiperinflación
que hubo una hiperinflación previa y que eso legitimó una serie de reformas que fueron espantosas, pero con tal de no volver a la anterior, la gente bancó lo que hubo. Claro, pero entonces no hubo memoria, porque digo, si en los 90 ya lo vivimos, Sí, y esto se parece pero con muchísimo, Macri ya lo vivimos y también. lo volvimos a vivir con Macri, e incluso con los mismos actores. Sí, sí. Mira, en el video que publicamos el otro día del Eternauta Universitario que hicimos de nuestra federación, justamente decimos eso, no hay que viajar al futuro para ver cómo termina esto, hay que tener memoria. Porque esto ya lo vivimos y sabemos lo que hay que hacer. Hay que unirse, hay que salir a luchar y hay que frenar el ajuste y la entrega. Después, en esto que decía del sueldo, esto condiciona todo, los presupuestos de funcionamiento están igual en la universidad, deteriorados al mismo ritmo, porque en general el presupuesto total, el 92% se gasta en sueldo. Esto no quiere decir que cobramos mucho, quiere decir que se gasta poco en lo otro, Claro. y encima nuestros sueldos son desastrosos. Se paró toda la obra pública y se pararon la obra en la universidad, la plata no alcanza para ni siquiera mantener el mobiliario, se han restringido los viajes de estudio, qué sé yo, carreras como geología no pueden no salir a viajar. No podemos ir a presentar un paper a un congreso porque no hay plata para nada. Y cuando decimos renunciaron 10.000 docentes en todo el país, yo perdí mi auxiliar la semana pasada. Estoy con una chica que es ayudante de segunda, que va a sacar licencia en breve. Me quedo solo. Y No así, te conviene. y así Si venís de no un te sector conviene. que es mínimamente rentable y que tiene salida en el sector privado, como en la mayoría de los sectores, porque, a ver, una de las cosas relevantes que yo siempre marco es, para ser docente en una universidad nacional, tenés que ser un profesional graduado, tenés que tener título. Eso te permite insertarte en el sector privado con cierto nivel, con cierto margen de ganancia. Si el margen de ganancia en el sector privado es así de grande y el margen de ganancia en la universidad como laburante es negativo y perdés, no llegás y te Bueno, vas- un poco te vas al también lo que sector está privado. pasando en la salud, ¿no? Y se parece bastante. Sí, es en todo el Estado, porque en realidad en todos los sectores, porque después en el Sí, nivel sí, privado, claro. o sea, No, en el privado después revienta y cierra. sí, Además, cierra. después pasa eso. 15.500 cierres de pequeño y mediano emprendimiento agropecuario, comerciales, pymes, más que en la pandemia, solo en 21 meses de mi ley, o sea, 4 años. Y de esto recién empieza, porque después el efecto avalancha que genera esto, o sea, una fábrica, en Firmat, cierra una empresa, despide a 300, se murió Firmat y toda la zona aledaña, en la Totalmente. zona núcleo Claro. de la producción agropecuaria argentina, donde qué sé yo, si vos vas a Santa Fe, te ven, en cada pueblito hay 50 talleres metalúrgicos, o sea, todo el mundo vive de eso. Entonces cierra una fábrica de esa y es un desastre. Y esto es lo que vamos. Y además con un gobierno que no solo cierra la universidad, quiere privatizar INVAP. INVAP es una empresa que en los momentos de auge tiene 1.500 empleados que son ingenieros en su mayoría, ingenieros físicos, profesionales. Algunos administrativos habrá 200, 300, pero la verdad que es un plantel, es una empresa manejada por profesionales que hace Si quieren satélites. desarmar la CONEA. ¿Quieren? Satélite, reactores nucleares, etc. Quiere desarmar la Comisión de Energía Atómica. Ayer veía la nota de Rodolfo Kempf, que es el referente nacional de ATE, compañero nuestro, está en Conado Histórica, es parte de la conducción de nuestra federación. Lo vamos a traer dentro de poco para un curso de posgrado sobre materia energética. Y él denuncia esto. Lo que van a hacer con lo nuclear es desastroso, porque somos un país que tiene desarrollo nuclear. Fuimos el primer país de Latinoamérica, el segundo de América, y así en un montón de áreas que tuvimos cosas claves, qué sé yo, del desarrollo de maquinaria agropecuaria, vacunas, lo que uno quiera ver en todas las áreas. Y recomiendo una película, Argentina Latente, y si no se les cae una lágrima que no son argentinos, cuando ves esa película donde ves todo lo que hicimos, y el potencial que tenemos, y si se pudo, se puede, que fue la frase de Baroto, que era el presidente de la Comisión Nacional Aeroespacial. Qué sé yo, fuimos creo que el tercer o cuarto país del mundo en poner un ser vivo en la estratosfera, y eso la mayoría ni lo sabe. Todas esas cosas están contadas en la película y video. No sé, ese desarrollo tiene mucho que ver con todo el aparato, todo el conglomerado universitario y científico-tecnológico que es la Universidad Nacional, el INTI, el INTA, el CONICET, la Comisión Nacional Aeroespacial, la Comisión de Energía Atómica y un montón de institutos asociados que este gobierno afuera, dijo, porque para ellos es inviable para un país como nosotros, dependiente. Además, jura lealtad a las banderas de nuestros países adversarios. Es estratégico, de nuevo, es estratégico. No solo es negocio, no solo es negocio, sino que se entrega de soberanía. No, yo creo que principalmente es un problema de soberanía, es un problema de poner a la universidad en sintonía con el modelo de país para que les sirva para tener profesionales, les soy claro, yo soy ingeniero electrónico. En la década del 90 todos empezamos pensando en trabajar en una industria y en la mitad decía, ¿de qué voy a trabajar? La Plata era una ciudad industrial hasta que vino Menem y
Sí, claro. Quedó hecho un desastre. Y ya los mismos profes te venían diciendo, che, vamos a tener que poner un poco más del tema de gestión, de economía, de esto, porque ustedes van a trabajar haciendo papeleo en una importadora de productos extranjeros. Sí, claro. Ese país vamos, bananero, y que después importemos porquería de afuera, acá no se produzca nada. Y además, lo mismo en pequeña y mediana empresa te dicen, lamentablemente voy a tener que reconvertirme en una importadora, o si no cierro, porque si quiero convertir fabricando, qué sé yo, sí, no solo las pequeñas empresas. Bueno, la grande. No, digo, el pequeño sí. lo entiendo y digo, bueno, pobre, está en una situación. El grande le gusta, hasta te diría que por ahí le gusta. Sí, está contento, está contento. Sí. Esta pregunta va para los dos, que son profes. ¿Cómo ven a los estudiantes en esta época con todo lo que venimos hablando? Arranco yo. Dale. Yo los veo más callados este año y el año pasado que en 2023. En 2023 yo tuve la oportunidad de hablar mucho con el estudiantado, de hablar un poquito de, miren lo que se viene, el escenario. Trato de no hablarlo con los que son mis estudiantes, sino de ir a hablarlo en otros cursos, porque hay una relación de poder asimétrica. Si lo hablas con un pibe que después, si ese pibe sabe que lo vas a evaluar, se puede sentir incómodo cuando habla ciertos temas. Entonces, hablarlo en otros cursos. Y yo lo que vi es como que vi un escenario de, bueno, pero Massa no es bueno y Alberto es una porquería y Milei propone algo diferente. Yo les decía, miren chicos, va a haber un escenario sencillo. No van a tener clase, van a demorar más en recibirse porque no van a tener clase, porque nos van a pisar los salarios, porque van a atacar la universidad, porque va a estar hecho todo un quilombo. Así de sencillo. En el corto plazo va a pasar esto. Y los pibes medio como que no me creían. Te mucho, miraban bueno, de costado un poco. La mitad más o menos, viste, como no te creo. Bueno, después pasó lo que pasó y ahora yo ya vi muchísimos más estudiantes en las marchas últimamente. Las organizaciones estudiantiles se están activando y yo ya no veo a ninguno de esos estudiantes que estaba más bocón, que estaba más, ¿qué pasa? No los veo ya orgullosos. No los veo ya entusiasmados con ese modelo. Los veo callados, como diciendo, ah, caramba, capaz lo que nos advirtieron efectivamente es como nos dijeron. ¿Diego? Sí, me parece que es por ahí. Yo los veo despertándose. Hicieron el duelo, porque una parte hizo el duelo, o sea, tuvo esa ilusión que comentaba recién. Quizás la primera desilusión política o como actor importante y activo de la sociedad, ¿no? Claro, sí, probablemente. Después recuerdo un estudiante por ahí, era un muchacho de más edad que el resto, se nota que ha trabajado, de esos que le ponen mucha garra para estudiar, la verdad que me saco el sombrero por esos estudiantes que laburan, estudian. Y me acuerdo que en su momento me decían, no, voy a votar a Milei, es contra la casta, profe, me dijo. Y esa frase me pegó en el hígado. Y después fue el primero que vino a decirme, esto es un desastre, este tipo se está haciendo pedazos. Me parece que el movimiento estudiantil está en esta situación. Pasó siempre, digamos. Después no es el mismo movimiento estudiantil que en los 90, que yo lo veía mucho más activo, sí. Con otro rol, otro papel. La juventud es distinta también, qué sé yo. Nosotros también somos distintos y tenemos otra experiencia. Claro. Pero en mis sí, épocas luchábamos mejor. Che, ¿por qué perdimos terreno? Porque en los 90 parece que la juventud y los estudiantes, yo participaba de chiquitito, 13, 14 años, participaba en ese momento de la Venceremos, que era la Juventud de Patria Libre. Y hoy, última. Frente junto en la fuga. Yo estaba en la cepa. Bueno, mirá, y hemos hecho campamentos solidarios en Córdoba, qué sé yo, hicimos de todo. Salíamos a hacer pintadas, pegatinas y todas esas cosas que hace la juventud, la izquierda y aquel que lucha. Y hoy parece que la juventud, hasta para el gobierno de Milei cuando arrancó, nos la había arrebatado. Y en el medio pasó Néstor. Pasó Cristina. Yo creo que por eso perdimos. A ver, a 6 años de salir de la dictadura ganó Menem. Y a Menem lo votaron, el estudiantado lo votó, la juventud lo votó pero todo el Menem que votaron de entrada no fue el Menem que terminó vendiendo todo, ¿no? Y votaron Revolución Productiva y Salariazo. Pero la gente festejó los espejitos de colores al principio. Sí, claro. Yo me acuerdo, pero porque el bolsillo acompañaba, Diego, me parece. Hasta ese momento, digo, hubo una parte con el 1 a 1, una parte que el bolsillo acompañó, ¿no? Veníamos de la hiper. Veníamos de la hiper. Claro. Pero, digo,
Yo creo que esto va a ser más profundo. Porque con Menem no discutíamos el rol no discutíamos el Estado, no discutíamos la dependencia, no discutíamos cosas que este hombre, por suerte, nos viene a poner en discusión. Yo creo que sí, yo creo que, a ver, Neustadt Sí, ocupaba un lugar, sí. el discurso neoliberal discutía todo, acordate, nada de lo que debas ser estatal, nada de lo que deba ser estatal será gestionado por el Estado, ¿te acordás? La frase de este funcionario. Pero a ver, este hombre pone en discusión... sí, la venta de niños, ya sabemos. Bueno, no, pero digo otras cosas, el keynesianismo, la economía planificada. Después yo tengo un paper que escribí. Este hombre admira lo que nunca se aplicó, o se aplicó y fue un desastre, y odia lo que funcionó. Combate al keynesianismo y a la economía planificada del socialismo, que justamente fueron las que, primero, el keynesianismo sacó de la crisis a Estados Unidos, la primera potencia mundial, con un presidente que fue 4 veces presidente, el único. Que tuvieron que prohibir la reelección porque si no seguía ganando. Él se murió, porque si no seguía ganando. Porque en realidad no tienen prohibición a la reelección indefinida. Es el único presidente que fue electo más de 2 veces. Hay un código como que nadie se presenta. Bueno, Roosevelt fue electo más de 2 veces. 4 fue presidente. Europa lo mismo, salió de la posguerra en la mayoría de los países, o con economía planificada socialista o con keynesianismo. Y Rusia y China. Rusia era un país imperial, pero agrario. Era un desastre atrasado hasta 1917. Y China, ni hablar, era semifeudal. Un país atrasadísimo, y al cabo de algunos años de socialismo terminaron poniendo un satélite en el espacio, desarrollaron la industria. O sea, Milei odia todo eso. Hay un montón de cosas que podemos criticar del keynesianismo y de la economía planificada. Ahora, reconoceme que de las 5 potencias mundiales, 4 aplicaron esa política, y contame un país que haya aplicado la escuela austríaca. La escuela austríaca, Claro. ni los austríacos. Y hubo solo 3 experiencias libertarias en el mundo. El pueblo de Grafton en Estados Unidos, que recomiendo que busquen esa referencia en internet. Invadidos por osos. Invadidos por osos porque no había recolección de residuos, porque habían bajado unos centavos. O sea, ni siquiera que habían eliminado los Una impuestos. estupidez, claro. Se llenó de violación el pueblo, robos. Lo terminaron echando a los libertarios de ese lugar. La otra experiencia fue Liz Truss, la primer ministro de Gran Bretaña, que asumió después del desastre de Cameron, que tuvo un escándalo, renunció. 45 días duró. Así que este hombre tiene un récord mundial de ser libertario y haber durado más de 45 días al frente de un Estado. Entonces, digo, para tener en cuenta estas cosas, este es un gobierno que admira lo que nunca se aplicó o no funcionó, y detesta lo que llevó a 4 de las 5 potencias mundiales a ser lo que son. Claro. No vamos a discutir si hay socialismo o no en los países, yo creo que no hay ninguno de eso, pero eso es otro tema. Pero sí, reconozcamos. Digo porque hay diferencias. Estas cosas las puso en discusión Milei. Yo creo que no lo discutía ni el estudiantado ni nadie en la década del 90. Hoy hay una clara... hay debates sobre las posturas políticas, sobre si sos de izquierda o si sos peronista. Quizás en los 90 era más sobre acciones puntuales, los reclamos y la lucha, ¿no? Yo recuerdo, el movimiento estudiantil estaba unificado atrás de la defensa de la educación pública, y ponía en debate algunas cosas. Yo creo que en esta oportunidad, gracias a Milei, a lo que está haciendo y a las cosas que él pone en discusión, se van a discutir cosas mucho más profundas, mucho más de programa, de lo que tenemos que hacer. Es más, espero que lo que venga después de esta triste página en la historia nacional, podamos ir a cosas de fondo. Porque después, Yo quiero discutir la propiedad privada. Así la sutil, dependencia, así sutil. A ver, yo digo, empecemos por la deuda externa. Así sutil. Por la deuda externa, También. por la dependencia. La propiedad privada también, pero eso es una cosa que va a ir después, me parece. Pero digo, hay cosas puntuales. Ayer miraba el devenir de la deuda. Yo siempre fui seguidor del Foro Argentino de la Deuda Externa, y Caputo tiene el récord mundial de endeudamiento y patinarse esa plata. Es Impresionante. Es impresionante. Todo ilegítimo. Ese fue un error del gobierno anterior, haberle legitimado la deuda que dejó Caputo en el gobierno de Macri, 45.000 millones de dólares. Digo, piensen cuántos ceros son, multiplíquelo por lo que vale el dólar, que ya pasó la banda de flotación. Un gobierno libertario. No vengo a intervenir y desaparecer el Estado. Resulta que, un detalle, intervienen las 3 principales mercaderías del sistema capitalista, que son la divisa, ¿sí? Banda de flotación, no se puede pasar de acá, salen a vender dólares, intervienen a morir para que valga lo que ellos quieren que valga, y ni siquiera lo logran. Así más fracasan. Sí, es tremendo. Segundo, intervienen la moneda nacional, el peso, con las tasas de interés. Suben, bajan, hacen lo que quieren para que el peso valga lo que ellos quieren. Y tercero, la más importante mercadería, la fuerza de trabajo.
La fuerza de trabajo tiene un precio que se llama salario, porque para este sistema el trabajo es una mercancía más, ¿sí? Y cuando somos muchos los que vendemos y como hay poca demanda de nuestra mercadería que es el trabajo, el precio del trabajo baja. Como bajan los tomates o la verdura. Bueno, en este momento estamos en esa situación. El gobierno interviene además a la baja con los salarios, no haciendo paritarias, y viene plancha los sueldos porque aparte ellos quieren controlar la inflación tratando de bajar el consumo. O sea, es todo lo contrario de lo que uno se imagina de un país serio. Ahí en los comentarios aparecía mi querido padre, Oscar Alfredo Apa. Le mandamos un beso grande. Un abrazo grande. Está operado de los dos ojitos de catarata, ya ve un poco mejor. Está recuperándose. Está recuperándose, está muy bien, así que le mandamos un beso grande. Te aviso, Pa, que en el bloque anterior no salieron los mensajitos por culpa de Pipa. Lo vamos a mandar al frente. Porque después se enoja conmigo, ¿viste? Me insulta por privado, mi padre, una cosa tremenda. Terrible. El más bravo de todos los espectadores que hemos tenido. Es más, sí. Acá de producción me amenazan con... le van a cambiar el color, ahora sale distinta la cámara. Me amenaza con censura el operador. Che, rebelión, sedición. Dice mi viejo que hace tiempo que nada está guardado en la memoria y después decía que no supimos manejar la década ganada con respecto a lo que yo les preguntaba de por qué llegamos a esto y por qué Milei nos arrebató de alguna manera a la juventud. Con respecto a esto que siempre ocurre, y quizás es una pregunta más para los simpatizantes del peronismo, quizás, o podemos incluir a todas aquellas fuerzas que tienen simpatía por lo social. Hacía falta, y lo digo desde el mejor lugar posible que se pueda, hacía falta un gobierno como el de Milei para que termine de romper todo. No, nunca hace falta, al revés, sobra. Estos gobiernos sobraron, pero sí, le entiendo del lugar donde lo decís. Y tal vez por ahí es parte de lo que yo mencionaba antes. Creo que este hombre va a poner en discusión cosas más profundas. Puede salirle tiro. Los trocos tienen que estar chochos, no me jodas. El aceleracionismo, vamos. No va a decir nada. Lo puse en un brete. Pero toda la fuerza del campo nacional y popular. Hacele el primer plano a Diego, Pipa. Entendemos que nadie quiere que la gente sufra, que nadie quiere que se pase así de mal y que esto es dolorosísimo y difícil. Hay sectores que dicen de esto, seguro que vamos a salir mejor, porque los militantes siempre necesitamos optimismo para seguir adelante y sabemos que somos un pueblo glorioso y que la 20ª verdad peronista es: lo mejor que tenemos en esta patria es el pueblo. Hay algunos... Para sacarlo del atolladero a Diego. No. Pero me parece interesante el planteo, porque digo, y lo reafirmo en este sentido, este gobierno puso en discusión cosas que por ahí estaban... Algunas voces dicen que fue adrede, que necesitábamos un gobierno así para que acomoden algunas cosas. La gente está sufriendo, la patria está en peligro, eso es así, claramente. Que alguien se anima a decir en Argentina que es admirador de Margaret Thatcher, la verdad es una vergüenza absoluta. Es demasiado. Y que como ese cuelgue atrás de los planes de... Bueno, ya lo hizo Menem con Estados Unidos, pero encima de todo el combo. Pero lo disfruta. Lo disfruta. El turco me da la impresión de que si hubiera estado la Unión Soviética hubiera hecho la moneda. El tipo se ponía una ushanka y se bailaba con las patitas, ¿viste? Ya está. Este se la cree y se regodea todo el tiempo. Pero sí, bueno, me parece que es un poco... Se da esta situación, ¿no? Que se pone en debate cuestiones que en otro momento no estaban, se discute temas como la dependencia, me parece clave que se pongan en debate, deuda externa, sobre los distintos corrientes políticas también, qué sé yo. Nosotros tenemos una pintada en la puerta de nuestro hogar, me dice marxistas de mierda. Yo siempre me río porque digo, claro, a los fachos no hace falta ponerle de mierda. Claro. Porque ya con que le diga facho, a mí sería un insulto. Ya está el insulto. A mí me decís, Alejandro marxista, dice... sí, ¿qué querés que haga? Sí, claro. No necesitamos un Milei, necesitamos entender nosotros la importancia de culturizar. Caramba. Sí, la cultura, la educación. A ver, las ideas correctas vienen de la práctica. Y después... Hay 3 fuentes de conocimiento. Una es la investigación científica, y esto está relacionado con la educación, la cultura y todo lo demás.
La otra es la producción, el trabajo. Ahí es donde surgen los conocimientos, ¿no? Del sur, con la fábrica, en el aula. Nosotros aprendemos mucho enseñando, aprendemos más de lo que enseñamos probablemente. Y después el otro lugar es la lucha social. Digo, porque a veces uno dice, en la educación está la transformación. Sí, es un factor, Claro. pero no es único. No, Yo a por veces aparte supuesto. digo, por suerte para nosotros, está sobrevalorada la educación en la Argentina, porque a veces, me acuerdo cuando salieron, empezaron los problemas con el plan social, dijimos, este es nuestro límite, el hambre. Y parece que no pasó nada. Ahora, cuando llegó el tema educativo, no sé, todo el mundo dijo, no, con la educación no. Sí, podés matar de hambre a la gente, pero la educación no. Sí, claro. Educación y salud siguen siendo ejes que el pueblo argentino no está dispuesto a ceder con facilidad. Y me parece que en ese punto la batalla cultural que van a tener que dar es muy distinta y en eso no llegan a Bueno, quebrarlo. pero que de alguna Están llamados manera... a perder, además. Y quiero contarle una... Vi ayer algo de Víctor Hugo Morales que me emocionó y terminaba diciendo algo que la verdad que es como cuando uno está cansado, porque la verdad que uno la pelea, esta vuelta nos salió bien, la lucha terminó bien el miércoles, va a seguir y probablemente sea eterna. Pero Víctor Hugo Morales termina diciendo, cuenta sobre la marcha, qué lindo codearse y mirar al otro y saber que el otro es un cofrade y que estamos en la misma. Pero termina diciendo... Lo voy a decir como lo planteo yo porque le hice un agregado a la frase. Las y los que luchan, los que luchan en beneficio, como es, para transformar la realidad en beneficio colectivo, son eternos y eternas. Porque siempre habrá otras y otros que van a seguir esta lucha. ¿Sí? Eso no le pasa a los que luchan por el beneficio individual. No, claro. ¿Sí? Porque el que siga a Milei no va a pelear por la riqueza de Milei. Esto van por la suya. Además te lo dicen. La sociedad avanza si individualmente somos mejores y ganamos más. Si ganamos más es porque está explotando a otro, está reventando a otro. Es muy cortito lo de eso. Es muy cortito. La verdad es que qué vida de porquería la de una persona que solo piensa en sí mismo. La verdad que me parece espantoso. De hecho, uno cuida a sus hijos porque sabe que uno sigue en los hijos y bueno. Pero algo que me parece mucho más potente, o tal vez tan potente como la familia, es esto, es decir, yo soy parte de un entramado histórico que es hoy cuando hablamos, es infinito, que viene para adelante y que para va a atrás, seguir que va para a seguir adelante. para atrás, que es claro. buscar el beneficio colectivo. Somos parte de eso, ustedes son parte de esto, todo lo que fuimos a la marcha, la mayoría del pueblo trabajador es parte de ese entramado. Está bien, uno no la quiere pasar mal en esta vida, pero no es el único objetivo pasarla bien. Yo a veces veo esas películas norteamericanas de robo de banco y están tan desesperados por la plata esa gente que te asombra, porque nosotros no estamos desesperados por la plata, nos desespera no llegar a fin de mes en todo caso. Absolutamente. Pero cuando te sobra un mango... Nos preocupa morfar, no nos preocupa la guita la guita. Y cuando te sobra un mango claro. a veces no sabes qué hacer. No ahora, obviamente, porque hace mucho que no nos sobra un mango, pero no sabes qué hacer porque uno no... ¿Qué sé yo? Yo no me imagino... Un día calculé... Porque yo escuchaba, los ricos en la Argentina, los más ricos tienen dinero como para vivir varias vidas. Y un día, ¿cuántas vidas? ¿Cuántas vidas podrá vivir un rico? Y agarré, en la revista Forbes salió un informe de los 40 multimillonarios más grandes de la Argentina. Entre ellos empezaba Bulgariani en aquel momento. Macri tenía una fortuna que era la 10ª parte de la Bulgariani, entonces calculé, era fácil sacar entre el primero y justo Macri, Claro. que era el presidente. Sí, claro. Me dio o sea... ¿Qué hice? Agarré la fortuna en dólares, la pasé a pesos, lo dividí por las canastas familiar. Claro. Supuse una vida de trabajador entre los 18 y los 65 años y me dio que pueden llegar a vivir 1000 generaciones con la fortuna esa. No, es una bestialidad. Vos sí, o sea, yo con lo que tengo de fortuna, 1000 generaciones mías, miralo en años, pueden tremendo. vivir sin trabajar de esa familia. O sea, a unos cuantos jodieron para poder llegar a esa desproporción tan grande. Pero olvídate, sin lugar a duda que unos cuantos jodieron. Lo que uno aspira es decir, bueno, le dejaría a mi hijo un autito, si pudiera hacer una casa mejor, o por lo menos que pueda estudiar, aunque no le deje una casa, que pueda estudiar, el sueño de la mayoría de las argentinas y argentinos. Sí. Esta gente está pensando en verse solo, y hacen todo lo que hacen para eso. Entonces, me encanta pensar eso. Somos eternas y eternos porque nuestra pelea la va a seguir otro, y si no la vemos, ojalá podamos ver un día nuestra patria libre, justa y soberana. Pero si no la vemos, sabemos que más tarde o más temprano eso va a pasar. Sí, llegará, sin lugar a duda. Va a llegar. La salud y la educación, para cerrar lo que estábamos charlando antes, es nuestro resorte de sociedad, porque el trabajo en relación al dinero
hay un sector de la población que puede entenderlo de alguna manera distinta. A mí no me va a tocar, yo me la arreglo diferente, yo no soy un laburante. Digo, la seguridad quizás puede ir por el mismo lado. Yo vivo dentro de un country, la verdad que mi puerta no la rompen con nada, tengo un fierro abajo de la almohada, qué sé yo. Ahora, la salud y la educación nos atraviesa a todos. Y absolutamente, eso ¿no? es siempre causa común. Eso es siempre causa común. Y eso creo que ha sido uno de los grandes errores que cometió este gobierno. Yo en un momento, como para pensar en lo que vos decías de qué pasó con la juventud, qué pasó con... Nosotros crecimos en los 90. Nosotros pudimos rebelarnos contra un sistema que nos oprimía, que era una porquería. Los pibes que crecieron durante la década ganada de conquista de derechos, con todos los errores que hubo en ese momento, ¿contra qué se iban a rebelar? Era medio lógico también que fueran a rebelarse y bueno, ¿y qué? ¿Quién ofrece un mensaje que escandaliza a mis padres? Y Milei. Sí, claro. A mí me sale medio el psicólogo ahí. Sí. Entonces hay un poco Sí. hay un poco de decir, bueno, a ver, era medio, por un lado, medio inevitable, por otro lado, yo creo que descuidamos muchísimo la comunicación. Los influencers hace 20 años que la derecha coopta influencers y les pone guita para que los pibes, que la gente que los pibes ven por YouTube, por TikTok, por todo esto, montones son militantes de derecha. Absolutamente. Hace muchos años. Que jugaban videojuegos y no decían que eran militantes de derecha. Jugaban videojuegos, hacían un gameplay y de repente decían, porque el mercado es muy bueno. Sí, y es claro. muy bueno. Y seguían jugando. Decían, ¡Hijo ¿qué de es esto? puta! ¿Qué pasó acá? Y hacían eso. Y después van perdiendo terreno hasta en ese ámbito, digo, porque Sí. las redes la verdad que están inundadas de Sí, memes de sí. hoy por hoy, y encima con todas las internas que tienen, porque además, como ellos, su idea de sociedad es que individualmente me tengo que salvar y eso salva a la sociedad, se terminan pegando opinión entre ellos, codazo entre ellos. Nunca van a poder tener puñalada. espíritu colectivo. No. Sin lugar a dudas. No. Che, pasamos los últimos mensajitos para ir cerrando el programazo que tuvimos hoy. Ahí nos mandaba la frase del día nuestra querida amiga Marianita. Alejandro dice, no necesitamos un Milei, necesitamos... Bueno, no sé, porque el operador está enojado conmigo y el operador está enojado conmigo y me saca los mensajitos de pantalla. No necesitamos un Milei, necesitamos entender nosotros la importancia de culturizar, dice Ale, con respecto a lo que también charlamos un poquito antes. Esteban Martínez dice, lo de Milei fue producto de la dirigencia, que mientras se pedía más de ellos, solo fueron por sus kiosquitos. Bueno, eso también es cierto. Alto billo. Eso Muy también es bien, cierto. Esteban. Eso también es cierto. Un papel también de algunos medios de comunicación. Sí, bueno, sin lugar a duda, obviamente, claro. que insuflan odio. Sin lugar a duda. Dice, Esteban continúa, dice, este tipo de charlas hay que empezar a darlas desde abajo para arriba. Acá solo se piensa en la olla. Un poco la urgencia a donde nos han colocado, ¿verdad? Y ahí está Juan Garro, nuestra querida Marianita, dice, frase del día, el dinero no hace la felicidad, pero calma los nervios. Está muy bien. La compra hecha. Está muy bien, y está muy bien, ¿eh? Che, así piensan ellos. Diego, querido, ¿te has sentido cómodo? Sí, ¿Te has hermoso. sentido cuidado? Por supuesto. Tuvimos ahí un momento que te hicimos un primer plano, qué sé yo. Pero no, me gusta. No, aparte, una cosa que sí uno nota cuando uno discute con las pocas personas que uno se cruza que defienden este gobierno hoy, que no era lo mismo hace un año, es repetir versitos, digamos. Sí, claro. Entonces, a ver, contame, ¿tenés idea cuánto cobra un docente? Vos le hablás de los sueldos, yo no quiero. No, pero ¿por qué no se dejan auditar ustedes? ¿Por qué? Triple auditoría tiene universidad, Claro. interna, dos externas. Claro. Uy, Bueno, hay qué que tarde despertar. se hizo. Sí. Pero Ahí sí, sonó la verdad alarma ideológica. Claro, no sé. Le mandaron un mensaje a los libertarios. Sí, está por explotar algo acá. Pero sí, me parece eso, muy cortito, la verdad que muy primitivo el debate. Milei repitiéndolo. Ayer habló en la Cámara, no sé en qué, algo en Córdoba. La verdad que le escuché repitiendo lo mismo de siempre. 72 personas de millones de personas de la pobreza sacamos. Lo que rescato de ese acto es el cartel que había en una ventana que decía Milei culiadazo. Sí. Hermoso. la verdad. Ese siempre va a estar en Córdoba. Che, Diego, gracias, hermano. De Muchas verdad. gracias, Diego. Un gusto. Cuando quiera, la puerta abierta, amigazo. Seba, querido.